No, es la falta de concentración de los demás. Es manipulado, tío. Yo creo que salió, pero soy. Digital que está atento, joder. 1, 2, 3. Sí, no, si la estuvimos viendo ahora John y yo y. Joder, Es es clarísima. Y Iván solo vio la segunda banda y dijo, joder. Ya. Fue clarísimo, ya. No hay nada que decir. A ver, no sé si después cuando llegó aquí le dio o no de Claro, eso fue. Eso ya no lo sé. Eso fue lo primero que dije, ¿no tocó ahí? Sí, porque es clarísima, no jodas. Sí. ¿Dónde estás Porque pensando? llega muy justo la. Mueve, No, que no hay eso, que acá.
Hey. Cuando tengas un momento, dices dónde se pone la mesa. Sí, ya sí. A ver, ¿dónde están aquí? Bajar, para que bajar. Sí. Eso es. Sí. No. ¿Y dónde está? Ahí, ahí. Ten cuidado, no te la vida. No, con 4 llega, para que llega 5, no, llega 4. Yo digo a los dos. De nuevo, de nuevo. Sí, ¿qué tal va todo bien? Sí. Ya estáis bien, ¿no? Me falta dar 2 segunditos. Voy a hacer un pis y ya. Venga.
difícil, ¿no? Hay aquí uno, pero estaba solo en el conflicto de guerra. Mira, aquí está Luis. Tú no sé qué, vos ne el primer día, ya pagaremos. Bueno, vale. Ya he hecho. Con esta base se Andando. de aquí vicino no. ¿Verdad? ¿Qué es eso? No creo que- Bueno, vamos a proceder al sacrificio de... Aún no. Tienen que hacerse los chipirones primero. Bueno, próximos hay que ayudar, acumulando mensajes. Nada. Ayer yo vi alguna receta en internet, Paco, y antes de hacer eso, el tamale, saltean el bogavante en el aceite, simplemente. Después lo sacan, Sí, lo pero retiran, eso lo podemos hacer si queremos. pero es un coñazo. No tiene sentido. No, bueno, para que el aceite coja... Para marcarlo, quieres decir. No, y para que el aceite coja un poco el sabor a esto, ¿no sabes? Pues eso el bogavante o la paella Sí, también lo Va va a como juntar. cocido, no va como si lo quieres comer a la parrilla, entonces sí, pero se puede hacer abajo eso, queremos ver. A ver si está bien. A ver, además, mira, siempre que lo has hecho está bueno, o sea que me ayuda. Yo pienso que va a salir bueno. Voy a probar eso, no sé, está bien. ¿Qué tendrá? Quiero decir que eso se asegura. Cuando yo tengo la finca para también está aquí, no, es muy todo. Eso para la finca, ¿no? Sí. Tienes todo preparadito y campana, ¿verdad? Sí, claro. Básicamente para hacer esto, es lo mismo. Para cualquier cosa. Te vale para cualquier cosa. Yo el otro día hice una pizza guay, estaba guay. ¿Dónde vas? Tengo yo, no es un asador, es paellera, entonces no ves, por ahí calienta. Sí. El mío recoge mucho mejor. Pero bueno, da igual. Siempre es un sé. Las almejas. Sal. Los chipirones no los mismos son, está lavado. Hostia, claro. No, voy a chino porque prueba la base. Si no lo puedo usar, ¿sabes? Pero bueno, después agregamos, cuando echemos el agua. Aquí arriba. Ah, están arriba. Está bien, está haciendo un poquito. De sal.
Nada. Pero después, al final, Vale, vale, vale. Esto de aquí abajo. Sí, sí. Has alineado, igual tiene un porro, ¿vale? Igual tiene polvo o arena. Te lo remuevo o lo dejo sin rato. Bueno, a ver si empieza bien. Ya tengo que darle más carne ahí. Los dos. Daros cuenta que falta una hora. Sí, bueno, pues una hora la necesito. Vale, pues ahora hay que darle vueltas hasta que se hagan los chipis. Los chipis se hacen enseguida, que es una carne muy... Hacia la... Eso. Esto da para 30 personas. 2 kilos de arroz. ¿Y compraste bombo? Yo siempre compro el mismo, el brillante, el bomba brillante. Bombo de Selección oro. ¿Eh? Bueno, es que hay diferentes clases de arroz. Este lo bueno que tiene, que al ser caldoso no se pasa. Exactamente, este es el que no me pasa. Exacto. Entonces, con otros arroces hay que tener muchísimo cuidado, porque el arroz es muy duro. A mí me gusta mucho el basmati, por ejemplo, ¿vale? Pero, claro, hay que estar muy pendiente. Y en el momento que tal, pum, sacarlo, reposar y a comer. Claro. Bueno, para los piensan que casi no tienen 600 metros cuadrados. Claro, Ya no me había fijado falta. de aquí para allá. Es que no sé, pero... Esa que estoy yo, ¿De qué posiciones tú no lo sabes? ¿de qué tiene? Esto no lo trabajas, solo quizás. Como no entiendo. Es decir, tú aparte de las canaletas y todo esto para el agua y todo lo que tú haces, El panel sano, poner el panel esto, sano. esto, sí, esto. Sí, También lo haces. claro. Pero esto no lo haces. No, a ver, yo no tengo infraestructura para poner esto. Porque primero hay que soldar vigas, hay que... Pero a lo mejor para rematar esa parte sí, ¿no? Sí, pues esto, ahora después esto es simplemente quitar eso y meter el panel sano por encima. Pero tú ya lo haces. Sí, es este. El panel sano ya es este. Pues el panel sano es así de gordo. Claro. Y ya... Paneles solares, ¿no? No. Entonces, El panel solar es otra cosa. vale. Este simplemente se llama panel sano. Panel sándwich. ¿Entendiste? Panel solar. Panel sándwich, como el sándwich que se come. Se llama así. Lleva sándwich porque lleva la parte de arriba, que es la que recoge el agua, y en el interior lleva una espuma de aislamiento térmico y la parte de abajo que queda lista. Por eso parece un sándwich. Exacto. Pero eso viene todo pegado. Es cierto, aquí al sur. Oh, sí, la verdad que rico está. Está delicioso. Hombre, con los ingredientes que lleva solo faltaba que no saliera mal. Tienes que intentar que esta forma. Sí, no, ya te la pongo, ya te la pongo. Si no, se nos hace cosa. Sí, no, ya te la pongo. Yo iba a comer una de esto, pero no había visto cómo exactamente se hacía. Hay muchas técnicas de eso. No, ya veo. Paco lo hace muy bien. Y No, a ver, lo fundamental es tener una buena materia prima. Luego después una buena base y un buen fomento. hay quien tiene detalles, hay quien cambia con todo. Claro,
¿Sabes? Eso El ya de va. fuego y coñac, no sé, tú eres el concepto. Yo en la base siempre, coñac y vino. Ya la llevas. Coñac y vino, ya van todos. Y esta salsa que hizo él, esta salsa, bueno, excepto los chipirones, vale perfectamente para hacer setas también. Para cualquier, Para conejo, para cualquier plato. eso vale para La base de un plato, a mí me lo enseñó mi abuelo. Mi padre siempre fue en restaurante. Entonces, las bases, si te fijas, vale para hacer canelones esta base. Le quitan los guisantes y las judías y vale para hacer canelones. Te le echas el bechamel y en la parte de abajo le pones una cucharita de esto, pones el canelón, la bechamel y es la misma base. Prácticamente la misma base para todo. conejo. Sí, vale, caray, a mí me encanta, me la tiene gusta. A mí mucho no, pero cuando me dijiste que alguna vez lo comí. Ponemos cuchillos, ¿no? Yo te voy a decir, puedes ponerlos por aquellos de tal, pero Sí, pero el cuchillo para qué. Sí, Ah, bueno, no. para los chipirones, único, Pues- si se quiere, eso se va a quedar así. se van a quedar chiquitines, ¿no? Sí. Se van a quedar pequeñitos. El chipirón se queda como esto. Oíste, pero es mejor que tenerlos en la cuchara, ¿no? Para coger esto, ¿no? O mejor tenerlo. Bueno, vamos a ir a regalar las mercas. El maestro cocinero. No, yo no soy un chef. A mí me encanta la cocina porque la hago con mucho amor. Claro. A veces es entretenido, ¿eh? Y Y encima que estás cocinando te va entrando la apetito. Claro. A mí también me gusta mucho. Por eso me nombro bicho. porque siempre desde que hicimos algo estuviste Y caminando. hay un juguito para adentro también. Pero hay que tener cuidado que ellas son arenas. Sí, nosotros. No. Ah, bueno. Vale. La arena. Por mucho que viene de la cetaria y de los limpiadores del... Siempre. Siempre tiene arena. El mejillón no, el mejillón no tiene nada. Estamos en época de setas, por cierto. Yo ya cogí unos buenos ¿De piotes? Sí, Sí, ya sé que hay piotes. yo cogí una buena bolsita de ellas. Luis, grita un poco más, que te oiga todo el mundo. Bueno, ya está. Mira. Luis. Espera, ¿cómo es suficiente? Solo. Sí, ahí. Hombre, por una hora vamos a comer un poco de vino. Ah, bueno. Te ayuda bien. Mira, que recojas, te voy a poner vasos. Sí. Está la mesa afuera. Mira, ya casi está. Un alta.
en aquella casa. Bueno, ya van los partidos. Entonces, 12 y 5 y 3. Aquí en aquella casa, yo. Pero son esas copas las que estamos poniendo. No, vasos, bajo vasos, Luis. Oh, bueno. Sí, que quedan más pequeños que unos copos. Le bajé el fuego, Pablo, cuando quieres le damos más caña, ¿eh? No, No, no. digo para que regules tu tiempo. No, que aún queda una hora, ¿eh? Que tampoco pasa nada si está, después se recalienta un poco y ya está. No me jodas. No. Hombre, digo en el último caso, me refiero. Entonces hay que buscarles un par de filetes. Ahí sí. Pero escúcheme. Pero hay que ir a por ellos, ¿no? Claro. Y de yo. Pero voy, no, no, que te voy un momento. ¿Y dónde los cojo? Sí, pero tienes que ir al Cádiz o al... Claro, claro. Pero voy, joder. Pero no hay por aquí ninguno cerca. Sí. Tú sabes, aquí en la plaza donde compraste los huevos. No, los huevos los compré subiendo la calle esa de la farmacia, esa que está aquí al lado. Sí, bueno, subes para ir para Sí, bueno, sí, más arriba está la plaza. Pues en la plaza compraste los huevos. No, no, los huevos los compré. Hay en la... aquí en Un el... tipo que, un señor, un chico que hay ahí. Sí, 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 en el... Sí, sí, está que tiene la mano. Sí, sí, sí. Pero bueno, en la plaza hay allí, ¿no? Y el pan, por ejemplo. Claro. Solamente es para ella, ¿no? Para ello, para ello. Ah, no, A mí tampoco me gusta. Tampoco. Bueno, voy a ver. Escucha, Iván. Mira. Venga. Voy a escuchar, si no, no. Ya está.
Ahí ingata a ver qué se da. Ahí abajo, ¿no? Ahí en esos motivos. Por ahí. Sempre os sul, caralho. Não deu mais, sim. Pugiare. Pugiare. Non è pugiare. Pugiare nero. Io credo perché io guardo. No.
Ahí vai. Joder, Gilbert. Hola. ¿Fumas? Tú no fumas, ¿no? Haces bien. Sí, ya los maté y ya están ahí ahora empezando a... Sí, cuando no está haciendo vaya más comida mejor. Claro, más sabores coge, más se va integrando cada cosita. No sabemos lo que quieren. Mira, vas a probar esto. Nos hemos alzado aquí. Perfecto. Por favor. Ahora se integran todos los sabores y ya está. Cuando te vea tal, le pongo el arroz y adorno los mejillones y con los pimientos y ya está. Sí. No, eso ya viene ahí, en el momento de echar el arroz, ya los colocas, ¿sabes? Y ya quedan ahí integrados. El arroz es una cosa fundamental, no se debe mover. Desde lo echas, le haces así y ahí tiene que quedar. El fumé. El fumé. Donde está el rape, la merluza, un poquito de congrio. El fumé es fundamental. Dentro de 10 minutitos ya empezamos a, porque si van en la 31, poco les falta ya. Bueno, ya está el pan cortado. Esto
Eso que es una copia, evidentemente, lo dejo allí yo. Sí, ahora está acabando aquí. Al modelo no me importa, que le digo. Ya, No, ya está.
se probaste, ¿no? Claro. Lo probé, pero en principio no tenía que sabes, por el tema de sal. Yo soy muy salado. Yo pretendo tener No le eches bigote de sal. Bigote. Es preferible quedarse sin bigote. Sí, no, Y para mezclar, el gusto. Está perfecto, ya está. Yo por eso prefiero una segunda opinión, porque yo sé cómo soy yo. sácame el foto, por favor. Sácame. Revolviendo el vídeo. ¿Qué flash? Oiga, ese es ayudante de cocina, ese no es el cocinero. No, flash. No hace falta, flash. Sí, hombre. ¿Para qué mueves si no va a salir movimiento a esto? No, porque iba a mover igual. Tú no mueves, ya vamos. Sí, solamente un poquitín. Ya que echan a ver qué es tú, a ver qué parte de sal. A ver, Joder, joder. pero tú sabes, unas fotos, claro, yo para ti corto, mira qué foto vais a sacar. Hombre, no me jodas. Sácame una foto. Pero pareces paticoto. Y si te sacas así, es como eres. No soy así. Saca otra vez. A ver, que yo lo tuve que decir, vale, para que no parezca paticoto. Eso, sí, yo así. Pero si ahora le vale el niño, le vale así. Así sí, es otra cosa. Bueno, en la entrada 40 de verano ponemos el arroz, ¿vale? Hostia, 20-17, que la menor está en el juego. Ay. Muy malo jugó Luis. Eso es peor. Le dije que lo de los lo que quise. ¿Te llevo el dinero? Oye, mire, está dentro de la directo control. Yo prefiero. Pasa que finalmente te llegó el dinero, porque mujer le daba la muerte. No lo sé, es que... No lo sé. Y además, ¿cómo se dice? Quedas bien y no pasa nada. Sí, la verdad que sí. Sí, porque se puede decir. Oye, tú dame los buenos. No te devolviste las muertes. Ah, sí. Yo también sé ser fino, ¿eh? Bueno, estoy para echar el arroz, entrada 40. ¿Esta es la 40? Sí. Vamos. Dámelo. ¿Sabes si subió las empanadas? Sí. ¿Le vas a echar una funda, no? Hombre, ahora en México tiene que llegar a cenar. Ahora sí que se tendría que subir un poquito el sal.
Está ahí, ¿eh? ¿Dónde? Ah, no es. Ah, es que lo veis. ¿Por qué? Es que yo, sabes que yo se las integro todos. Yo al final he hecho de todo. Bueno, maravilloso. Es que como, a ver, yo como avance, yo hice de todo. Y yo le he hecho de todo, además me lo enseñaste tú. Cáscaras de cebolla. De verdad el limpio, exacto. Restos de tomate. Vale, pues, se ve, No. ¿Querer cardoso o es cardoso? bueno, pero tampoco una sopa. Un meloso, cardoso. Y ya está. Oye, está muy básico de forma, Pues no se ve. Le bajo poca agua. No, joder. A ver, de la bolsa es muy rápido. Pero quiero decir que Es que no me gusta, mira, yo, a ver, yo te doy mi opinión. Lo que a mí me gusta. A mí me gustan los famosos bogavantes o de mariscos caldosos, pero tampoco una sopa Ya. tal. Un meloso caldoso, ¿sabes? sí. Porque a veces lo ponen en algún sitio que tú estás tomando una sopa de mariscos. No, se acabó la rueda. Sí, ahora. En el momento que quede integrada en agua, fuera la rueda. Lo modificamos por ahí. ¿Lo dejas ahora a fuego fuerte o bajo? En cuanto llegue el agua, le bajamos. Alguna puta, no me di cuenta de eso. Tienes en casa mogollón de botellas cojonudas de Ribeiro y Garbarino. Voy a traer unas competiciones. Gracias.
También todo el mundo tiene derecho a 24, 23, está 23. Ya lleva dos por lo que dice. Está corriendo ahora. No, no está hecho. Ahí lo jodió. No, no. Ojo, mucho amor. 3, 17. Bueno, tiene que remar. Se saca esta, se aguanta a las 25. Y ya está. Pues no, está a hacer 25 muchas veces. Y más. Aprendió muchísimo. Le faltan muchas cosas, claro. De la foto no me falta. Es una locura, ¿eh? Tienes razón, sí, panorámica, claro. Abajo ya está todo colocado, solo hay que hacer el filete de la mujer, que le dije a John que lo hiciera y no sé. Ahora me parece a mí. Y está muy bueno. Pero como eso se dice, se sabe, no lo sé. Y yo veo la columna. Ya tiene, ya lo tiene. Ah, está perfecta. Es más natural que va. Lo he estirado un poquito. Colorante para que le den una... Vale, color. Qué buena. Madre mía, qué belleza. Oh, eso sí que vale. No, 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 no te preocupes. Ahora, la ventana de Barcelona estará.
Pues, 27, 23 y 23. Hostia. Uy. Ay, no, que tira con la amarilla. Uy, se le quitó por dentro. No, tiene para cabaña, ¿eh? Una cabaña jodida, sobre roja. Es muy jodida esa cabaña, pero puede tocar más bola que sobre blanca. Ahí. Le tocar un poquito de taco. No tanto. La jodida. La jodida. Pues John Hill,